regla de el gran patriarca San Benito, con las licencias necesarias, en Madrid por Antonio Balbás, calle de las Infantas, año de 1756. Capítulo 43. De los que llegan tarde al oficio divino o a la mesa. Al punto que se oiga el son de la campana, dejando cada uno lo que tuviere entre manos, sea lo que fuere, acuda con toda puntualidad al oficio divino, guardando la gravedad necesaria a fin de excluir toda ocasión de ligereza. Nada se ha de anteponer a la obra de Dios. Si alguno llegare a maitines después del Gloria Patri del Salmo 84, el cual queremos que por esta razón se diga con mucha pausa, no esté en el coro en su lugar, sino el último de todos, o el que para los descuidados destinare de por sí el abad, para que él y todos le estén mirando, hasta que, acabado el oficio divino, dé pública satisfacción. Hemos juzgado oportuno que los negligentes estén en el último lugar o en otro aparte, para que se enmienden, siquiera por la misma vergüenza de que todos lo están mirando, porque si se quedan fuera del coro, podrá ser que haya alguno que se recueste y se eche a dormir, o se esté sentado o se entretenga en fábulas y se dé ocasión al enemigo y así esté dentro del coro para que no lo pierda todo y se enmiende en adelante. El que a las horas del día llegare después del Gloria Patri del primer salmo, esté en el último lugar, según la ley que queda ordenada, y no tenga atrevimiento a incorporarse con los que cantan hasta que haya dado satisfacción, sino que el abad le dé licencia, pero con condición de que satisfaga después. El que al refectorio no acudiere antes de la bendición, para que todos juntos digan el verso y orden y se sienten a la mesa a un tiempo, si hiciere falta por vicio o negligencia, sea reprendido hasta la segunda vez, y si después no se enmendare, no se le dé permiso a participar de la compañía de la rueda de la no sé, esta palabra no la sé. Común, más separado de la compañía de los demás, coma solo, quitándole la porción de vino hasta que satisfaga y se enmiende. El mismo castigo se ha de dar al que no asistiere al verso,
que se dice después de comer, y nadie se atreva a comer ni beber antes ni después de las horas determinadas. Si alguno se negare a tomar lo que le dieren de mano del superior, no se le dé ni esto ni otra alguna cosa cuando él lo pida, hasta que haga competente penitencia. Capítulo 44. ¿Cómo han de dar satisfacción los excomulgados? El que está separado del coro y de la mesa por haber cometido alguna grave falta, esté postrado a la puerta de la iglesia mientras se canta el oficio divino, en un silencio profundo y pegado el rostro al sitelo. Te arrojé a los pies de los que salen del coro y perseveré en esta penitencia. Hasta que parezca al abad que ha dado cumplida satisfacción. Cuando el abad le mandare venir a su presencia, se postrará a sus pies y después a los de todos los demás para que rueguen por él, y entonces será recibido en el coro. Si el abad lo mandare en el lugar que le fuere señalado, pero no ha de entonar salmo ni lección, sino que se lo mande de nuevo el abad. Mas se postrará en tierra en su lugar siempre que se acabare el oficio divino, para satisfacer de esta suerte hasta que el abad le mande cesar lo que por faltas ligeras están separados totalmente de la mesa. Cumplirán las penitencias en el coro hasta que el abad ordene otra cosa, y perseverarán así hasta que les dé la bendición y diga basta. Capítulo 45. De los que hacen falta en el coro. Si alguno, cuando entona algún salmo, responsorio, antífona o lección, hiciere alguna falta y no se humillare allí para dar pública satisfacción, esté sujeto a mayor castigo, pues no quiso enmendar con la humildad el yerro que cometió con su descuido. Mas los niños purguen con azotes semejantes defectos. Regla capítulo 46. De los que falten en sus cosas leves.
Si alguno haciendo labor, sea en la cocina, en la despensa, en la panadería, en el jardín, en cualquier ministerio, oficio o lugar, hiciere alguna falta, o quebrare o perdiere alguna cosa, o excediere en algo, y no se presentare luego voluntariamente ante el abad o convento a dar satisfacción y confesar su culpa, si por otro fuere manifestada, esté sujeto a más severo castigo. Pero si el defecto fuere interior, manifiéstelo solamente al abad o a padres espirituales que sepan curar los males propios y tener en silencio los ajenos. Capítulo 47. Del que ha de hacer señal para el oficio divino. Cuide el abad de que se llame al oficio divino de día y de noche, de modo que él lo haga por sí, o lo encargue a un monje muy puntual, para que todo se haga a tiempo competente. Entonen por su orden después del abad los salmos y antífonas aquellos a quien se encomendare, pero nadie se meta a leer ni cantar sino el que puede cumplir este oficio con edificación, lo cual ha de hacer con humildad, circunspección y temor, aquel a quien lo mandare el abad. Capítulo 48. De la labor de manos. La ociosidad es enemigo de las almas, por lo cual es preciso que unos tiempos se ocupen los monjes en la labor de manos y otros en lección de cosas santas, y creemos que uno y otro quedará arreglado con esta disposición, esto es, que desde la Pascua de Resurrección hasta 1 de octubre, saliendo de prima al rayar el sol, trabajen lo que fuere necesario desde la primer hora del día hasta poco menos de la cuarta, y desde entonces hasta poco antes de la sexta se ocuparán en lección, en levantándose de la mesa después de sexta. Irán a reposar a sus camas con mucho silencio, y el que quisiere leer podrá hacerlo, pero de manera que no incomode a otro. Diráse nona poco antes de lo acostumbrado, mediada la hora octava, y volverá a trabajar hasta ponerse el sol. Si lo estéril de el paraje, la pobreza, precisare a recoger por sus manos las mieses, no por esto se contristen, que entonces serán verdaderamente monjes, cuando vivieren del trabajo de sus manos, como nuestros padres antiguos y de los apóstoles, pero todo se haga con medida y discreción, para alivio de los delicados. Desde 1 de octubre hasta principio de Cuaresma
Se ocuparán en lección hasta toda la hora segunda. Diráse después tercia y desde entonces hasta nona se aplicará cada uno a la labor que le estuviere ordenada. En oyendo la primera señal para nona, deshará cada uno su labor y estará pronto para cuando se hiciere la segunda señal. Después de comer se ocuparán en lección o en estudiar salmos. En tiempo de Cuaresma, desde el amanecer hasta la hora tercera cumplida, será la lectura toda su ocupación y desde entonces hasta la 10ª cumplida trabajarán lo que les mandaren. Al principio de Cuaresma se dará a cada uno un libro de la librería común, el cual han de leer por su orden desde el principio hasta el fin, y téngase por cuidado de nombrar 1 o 2 monjes ancianos que visiten todas las piezas del monasterio a las horas de lección espiritual, que celen y noten si hay alguno flojo, ocioso o divertido y poco atento a la lección, y que no solamente es inútil para sí, sino que turba y divierte a los demás, y si se hallare alguno lo que Dios no quiera, con semejante vicio sea reprendido 1 y 2 veces y no corrigiéndose désele el regular castigo, pero con tal rigor que los demás tengan miedo, no se junten a un monje a hablar con otro a las horas intempestivas. Los domingos ocupan todo el día en leer, sino aquellos que tuvieren ocupaciones particulares. Y si se encontrare alguno tan perezoso y negligente que no quiera o no pueda meditar o leer, aplíquese a alguna labor para que no se dé a la ociosidad. A los achacosos y delicados se les han de señalar ocupaciones proporcionadas, de suerte que no estén ociosos ni con la violencia del trabajo los agraven tanto que lo dejen, cuya flaqueza o indisposición ha de juzgar el abad. Capítulo 49 de la obediencia de la Cuaresma. Aunque debía tener toda la vida del monje observancia de Cuaresma, pero considerando que esta virtud es de pocos, exhortamos que en este santo tiempo de Cuaresma tengan una vida inculpable y pura, y laven en efectos días los descuidos y negligencias de la vida pasada, lo cual se hará dignamente. Si nos negamos a todos los vicios y nos ocupamos continuamente en oración y lágrimas, en lección espiritual, compunción de corazón y abstinencia, añadamos pues algo estos días a los ejercicios y
mortificaciones ordinarias como son oraciones particulares, cercenando de la comida y bebida, de suerte que, de más de la obligación precisa que tiene cada uno, sacrifique a Dios como ofrenda voluntaria con gozo de Espíritu Santo alguna cosa particular. Quiero decir que cada uno cercene a su cuerpo de la comida, de la bebida, del sueño, de la conversación y la chanza, y espere la Santa Pascua con gozo de espiritual deseo. Pero todo lo que cada uno ofreciere a Dios, hágalo notorio a su abad, para que sea con su oración y beneplácito, porque lo que se hace sin licencia del Padre Espiritual se atribuye a presunción y vanagloria, y no a mérito, por lo cual debe todo hacerse con la licencia del abad. Capítulo 50. De los monjes que trabajan lejos del monasterio o van de viaje. Los monjes que trabajan lejos del monasterio y según sabe el abad no puedan llegar al coro a las horas del oficio divino, lo dirán en el lugar donde están trabajando, hincando las rodillas con temor de Dios. Asimismo, los que van de viaje no dejen pasar la hora del oficio, mas digan en la mejor forma que pudiesen el mismo tiempo y no sean descuidados en la paga de la pensión de su servidumbre. Capítulo 51. De los monjes que hacen viaje corto. Los monjes que por cualquier negociado salen del monasterio y esperan volver el mismo día, guarden de comer fuera, aunque más les rueguen, sino que se lo mande el abad, y el que contraviniere a esto sea castigado con pena de excomunión. Capítulo 52. Del oratorio o iglesia del monasterio. El oratorio o la iglesia debe ser precisamente lo que suena, la voz, y así en él no se ha de hacer otra cosa más que orar. En acabando el oficio divino saldrán todos con un profundo silencio, haciendo reverencia a Dios, para que si alguno quisiere tener oración particular, no pueda ser turbado por la indiscreción de otro, y si otro alguno deseare hacer lo mismo, entre sin hacer ruido y ore, no con voces, sino con lágrimas y fervor. Finalmente, el que no lo hiciere así, no se le permita quedar en la iglesia acabado el oficio, porque, como queda dicho, no sirva a otro de impedimento. Capítulo 53. Del modo de recibir los huéspedes. Cuantos huéspedes vinieran al monasterio han de ser cortejados como el mismo Cristo, pues él dirá algún día: huésped fui y me recibisteis. A todos se les debe cortejar según la calidad de cada uno y
especialmente a los de la misma profesión y a los extranjeros. Luego que se sepa el arribo de algún huésped, salga el prelado o alguno otro monje a recibirle con muestras de una sincera caridad, y después de la oración le darán el ósculo, el cual no debe darse sin que preceda la oración, a fin de precaver las ilusiones del enemigo. Salúdenlos con una humildad profunda, porque en cuantos huéspedes vienen o parten del monasterio, ha de ser adorado Cristo, que en ellos es recibido con inclinación profunda o postrando todo el cuerpo en tierra. Recibirán pues a los huéspedes en esta forma, luego que lleguen los conducirán a la iglesia a horas, y después el prelado o el monje a quien él lo encargare les hará todo cortejo, leyendo en su presencia la palabra de Dios para que quede edificado, y después de todo lo referido le tratarán con todo agasajo, para lo cual el superior podrá dispensarse la hospedería. Un monje temeroso de Dios tenga que me he pasado una hoja. Podrá dispensarse sí o a otro en el ayuno, sino que sea día en que no se pueda violar. Pero los que no comieren con el huésped proseguirán con los ayunos acostumbrados. El abad ha de dar agua, manos al huésped y le lavará los pies, o el monje a quien lo encomendare, y en acabando el lavatorio dirán este verso: suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Sobre todo se ha de poner el mayor cuidado en el hospedaje de pobres y peregrinos, porque en ellos principalmente es hospedado el Señor, que en los ricos y poderosos bastante recomendación trae su soberanía para ser agasajados. Haya una cocina aparte para el abad y huéspedes, para que los que llegaren a horas inciertas, como suele suceder, no perturben a los monjes. Asistirán en ella cada año los monjes que cumplan bien con este ministerio, y se les darán ayudantes si tuviere necesidad, para que hagan este oficio sin murmuración. Pero cuando hubiere poco que hacer en este ministerio, irán a trabajar a donde les mandaren. La misma discreción debe haber no solo en esta oficina, sino en todas las demás, y siendo necesario se dará ayudante, pero no habiendo que hacer en ellas, se aplicarán a trabajar en lo que les fuere mandado. Cuide de la hospedería un monje temeroso de Dios, y tenga en ella las camas con todo aseo, para que la casa de Dios sea administrada por ministros de discreción y madurez.
No acompañe y trate con los huéspedes el monje a quien no fuere mandado, mas si los viere o encontrare, lo saludará con toda humildad, como queda dicho, y pedida la bendición, pasará adelante diciendo que él no tiene licencia para hablar con los huéspedes. Capítulo 54. ¿Qué no deben los monjes recibir? Cartas ni presentes. Absolutamente se prohíbe al monje dar ni recibir cartas, dádivas o presentes ni de sus padres, ni de otra alguna persona, ni de otro monje, sin licencia de su abad, y si sus padres le enviaren algo, no se atreva a recibirlo sin manifestarlo primero al abad, y si le mandare recibirlo, estará al arbitrio del abad darlo a quien quisiere, y no por esto se contriste el monje a quien se enviaba, porque así se quita el motivo a la tentación. El que esto contraviniere está sujeto al castigo regular. Capítulo 55. Del vestido y calzado de los monjes. Dense a los monjes los vestidos según la cualidad del aire y temple del país en que viven, porque en regiones frías se necesita más ropa que en las templadas, o lo cual queda al prudente juicio del abad. Pero tenemos por cierto que en parajes templados bastan a cada monje una túnica y dos cogullas, una que sea vellosa para invierno y otra usada, raída para verano, y escapulario para cuando se hace labor. Los calzados serán peales y zapatos, y no extrañen el calor ni lo grosero de la ropa, que ha de ser la que se fabrique en el paraje donde habitan y pudiere comprarse con más conveniencia. El abad debe cuidar que no sean cortos los hábitos, sino proporcionados al talle de los que los han de vestir. Los que reciben vestido nuevo entregarán el que dejan al vestuario para dar a los pobres. A cada monje bastan 2 cogullas y 2 túnicas, y así para mudarse de noche como para lavarlas. Lo que de ello excediere es superfluo y se debe quitar. También darán al vestuario el calzado usado y generalmente cualquiera ropa vieja cuando se les diere nueva. A los que saliesen a viaje se les darán calzones, y envolviendo al monasterio los entregarán lavados y limpios al vestuario, donde ha de haber cogulla y túnicas algo mayores que las que usan ordinariamente dentro del monasterio, las cuales tomarán cuando saliesen fuera y las entregarán volviendo a casa. Las camas se compondrán de una estera, jergón,
cobertor y almohada. Y el abad las visitará con frecuencia porque no haya en ellas cosa particular contra la pobreza monástica, y si hallare que alguno tiene cosa que él no haya dado, le castigará con todo rigor. Y para sacar de raíz este vicio de la propiedad, dará el abad a los monjes todo lo necesario, esto es, cogulla, túnica, peales, zapatos, calzones, cuchillo, tintero, agua, toalla y mesa, y de este modo quitará todo pretexto de necesidad. Mas considere siempre el abad aquella infracción de los actos de los apóstoles. A cada uno se daba según la necesidad que tenía, y así atienda los achaques de los necesitados y no haga caso de la mala voluntad de los envidiosos. Considere finalmente, en cuanto hiciere, que Dios le ha de juzgar según sus obras. Y aquí vamos a dejar el audiolibro de hoy, el número 6, para mañana continuar con el número 7 en el capítulo 56, que trata de la mesa del abad. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Regálame tu like, que ayudas mucho a mi canal. Y si no te has suscrito, puedes suscribirte para seguir escuchando este libro, que es una joya del 1756. Muchas gracias y que tengas un gran día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.